comenzamos con, pues primero la postura, cómo tendría que estar México frente a la llegada de Donald Trump. Raúl Torres del PAN. Yo creo que, Luis, yo soy el diputado que se vota en el extranjero. La gran mayoría de mis votos llegaron de los Estados Unidos. Uh-huh. Es decir, hoy los latinos tienen una fuerza impresionante, que Donald Trump no es nada tonto. Yo creo que nos estamos ahogando en un vaso de agua creyendo que va a ser lo peor del mundo. El presidente Trump ya se dijo muy claro, no rebasó los números que el presidente Obama sí deportó. 1, 2. Cuando hablamos de temas económicos, tenemos que, por supuesto, hablar de cómo al presidente Trump le interesa la fortaleza de México. Claro que el tema de seguridad, como bien lo mencionas, hay que separarlo porque esa es una agenda que nos duele, por supuesto, al país en México, pero también a los mexicanos que vivimos en los Estados Unidos. Pero yo creo que hoy una de las posturas que el gobierno mexicano debe tener es correr en 2 vías, yo lo he dicho en distintas ocasiones. Primero, un cabildeo que no ha hecho el gobierno mexicano. Tendría que estar haciendo un cabildeo en Washington con sus congresistas que estarán entrando ya en la nueva legislatura, republicanos y demócratas, del valor que tiene el peso de los mexicanos en Estados Unidos. Somos 30 millones de mexicanos que vivimos en Estados Unidos, 12 millones primer generación. Si sumas segunda y tercera, somos 30. El 10% de la población estadounidense son con una ascendencia mexicana. 12 millones primer generación. Y de esos 12 millones, solamente 4.7 en un estatus irregular. Y de esos 4.7, solamente 2.1 en posibilidad de deportación inmediata. Los otros están prácticamente arreglando papeles, si así le pudiéramos decir coloquialmente. Creo que el esfuerzo del gobierno federal está equivocado. Se está dejando de ver a esos 28 millones de mexicanos que tienen un poder económico importantísimo en ciudades como San Antonio. 4 de cada 10 empleos son generados por mexicanos. Ciudades como Houston, como Austin, en San Diego, etcétera, donde tendríamos que estar haciendo un cabildeo muy fuerte de lo que representa ser mexicano. Se está haciendo un cabildeo como si estuviéramos en los 90s, cuando decimos, es que la comida llega a las mesas de los estadounidenses gracias a los aguacates. Perdón, los mexicanos hoy estamos en las mejores universidades, generando empleos. Estamos en otra narrativa que si ya lo vemos en la cultura pop de los Estados Unidos, creo que eso es algo que debería de cambiar un poco esta administración, que sin un cabildeo más fuerte. Y por supuesto, y con esto termino, se necesita un trabajo en lo local, donde sí cae en nuestra cancha, con los gobiernos estatales y gobiernos municipales. Eso respecto a México, pero también una postura muy clara con los gobiernos de Centroamérica. Yo lo he dicho, que los gobiernos de Centroamérica se hagan responsables de sus connacionales. Más de $100 millones de impuestos de dinero mexicano se ha destinado a Centroamérica, y tendrían que ir primero a los mexicanos que estamos en Estados Unidos y en Canadá. Muy interesante la postura de Raúl Torres del Partido Acción Nacional. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ven en Movimiento Ciudadano? Juan Zavala, ¿qué postura tendría que tener México frente a Donald Trump? ¿Una postura de sumisión, una postura de confrontación, una postura de tender puentes? ¿Qué ven, Avi? Sí. Bueno, yo creo que es interesante que el PAN, en distintos foros, Raúl ahora, pero en otros foros, que el PAN por fin empiece a mostrar su entusiasmo por Trump y que no lo vean con ojos tan negativos, ¿no? Creo que si eres pro Trump, Raúl. Fuera más republicano. Fuera máscaras, ¿no? Okay. Yo, al contrario, ¿no? A mí me preocupa mucho esta faceta de Donald Trump. Yo creo que el Trump que vimos hace 4 años era un Trump que no llegó con el voto popular, con la mayoría del voto popular, perdió por más de 3 millones de votos contra Hillary Clinton, que no tenía la mayoría en ambas cámaras, que era un tipo que nunca había estado en el gobierno, que no tenía idea de cómo tener un equipo, que no tenía, tuvo que recurrir a muchos oficiales de otras administraciones, a muchos otros funcionarios, porque no tenía realmente el equipo para ocupar todos los cargos clave. Estos republicanos moderados tuvieron una influencia en el gobierno precisamente porque pues ellos sí habían tenido experiencia en los gobiernos de Bush hijo y de Bush padre. Y si uno empieza a ver el periodo de Trump cuando pierde la elección y empieza a reflexionar con lo que pasó y luego empieza a escuchar sus discursos en la primaria y luego en la campaña externa, pues te das cuenta que es un tipo que se da cuenta que piensa que su problema en la primera administración fue que no fue lo suficientemente radical. Y si hoy uno ve con quién se está rodeando, digo, empezando por Elon Musk, pero ve a quiénes se está proponiendo como director del FBI, del Departamento de Justicia, que puso a un comentarista de Fox News como director del departamento, como secretario del Departamento de la Defensa, ¿no? Si estamos viendo eso, pues decir, bueno, yo creo que hay oportunidades para México y creo que podemos, yo creo que ese es o sentirnos motivados por las oportunidades económicas cuando fue Trump el que en el TEMEC nos puso muchísimas trabas para que México siga siendo un gran exportador de autos hacia Estados Unidos, pues yo creo que es un error. Yo creo que este Trump habría que tomarlo con más seriedad. Creo que es un Trump que viene con más fuerza, con más experiencia
Y que por lo tanto es mucho más peligroso, que por lo tanto es mucho más dañino. Y creo que en ese sentido habría que hacerlo con inteligencia, Luis. Habría que ver en qué rubros hay que tender puentes y en qué rubros hay que ser mucho más combativos y confrontativos. El Trump con esteroides. Y vamos por cuestiones de tiempo con 2 temas, porque son muchísimos los temas de la relación bilateral, pero ponías tú sobre la mesa al inicio, Arturo, el asunto de la migración. Y el dato muy interesante, Barack Obama fue el que más deportó en los 8 años, 3 millones de personas. Donald Trump quiere deportar prácticamente a todo el mundo, está hablando de una deportación masiva en las primeras horas de su gobierno. Uno de los grandes temas en debate, lo ha dicho la misma presidenta Sheinbaum, es tratar de negociar para que los que no son mexicanos no sean deportados a México, como ya lo hizo en algún momento Donald Trump. ¿Qué hacer frente a la migración, Arturo? Yo creo que es un tema en el que hay que llegar con datos claros, ¿no? Donald Trump, por más que tenga un público objetivo al que se debe, y es este público que sigue pensando que el sueño americano puede volver en algún momento, que no reconoce los fenómenos de la integración económica, y esa parte me parece muy importante mencionarla, hay que entrarle con datos, ¿no? Por ejemplo, de acuerdo al Migration Policy Institute, ¿no? Había 10.9 millones de inmigrantes mexicanos en los Estados Unidos en 2023. Esto quiere decir que aproximadamente la disminución que hubo de inmigrantes mexicanos fue del 34% respecto a 2007, y esta parte me parece importante mencionarla. Algunos datos interesantes que son muy importantes es que, por ejemplo, cada migrante aporta en su vida $545,000 netos en impuestos a lo largo de la vida en la que pasa por allá. Son datos del gobierno de Estados Unidos. Los migrantes, por ejemplo, con posgrado generan un impacto fiscal de cerca de 1.2 millones de dólares. Los migrantes indocumentados contribuyen con 33,000 millones de dólares, que son el 2% de los impuestos subnacionales. En términos de seguridad nacional, de seguridad social, el 52% de los salarios de los migrantes mexicanos financian una parte relevante, cerca del 3% de la seguridad social, y una reducción del 50% de la migración ilegal incrementaría la deuda del seguro social en un 13% aproximadamente en 75 años, ¿no? Los migrantes indocumentados contribuyen con 13,000 millones de dólares al seguro social, beneficiando sobre todo a los nativos. Y ojo, ya cuando se habla de la inseguridad por parte de los migrantes, hay una enorme narrativa engañosa. Fíjate, cuando incrementa el 1% de población inmigrante mexicana, curiosamente, en los estados donde tenemos estos incrementos se reducen los delitos. Robo de vehículos en un 15%, violaciones en un 13%. Las ciudades santuarios han tenido reducciones de crímenes de un 11%. Y ojo, los migrantes mexicanos cometen proporcionalmente el 3% de los delitos que cometen los nativos norteamericanos. Dices temas muy interesantes, Arturo, y yo quiero ponerlo aquí en la mesa también. Ok, pero para muchos gringos, particularmente muchos gringos pro-Trump o anti-inmigrantes, México es de Texas para abajo. O sea, México es México, Bolivia, Guatemala, hasta Argentina, ¿no? En una de esas. ¿Qué hacemos ahí, Raúl Torres, por ejemplo? O sea, si nos mandan pues migrantes que no son de nosotros, ¿qué hacemos? Es que yo creo que ahí, Luis, tenemos que salirnos de esa bolsa de creer que México es el nuevo Simón Bolívar o que México es el nuevo Chávez. Yo creo que nosotros tenemos de pensar que somos América del Norte y nuestra integración es con Canadá y con Estados Unidos antes que con Centroamérica y Sudamérica, así nos guste o no, porque los números del mercado están ahí y nuestra población de más de 30 millones de mexicanos está en los Estados Unidos, primero que nada. Entonces, creo que un gran error del presidente López Obrador fue que no entendió que México juega a nivel global y por geografías en América del Norte. Desgraciadamente, el haber aceptado 360,000 migrantes no mexicanos deportados al mes, es decir, prácticamente una cantidad muy grande al año, que no fueran mexicanos pagados con México y que no pusiera en una negociación con Estados Unidos ampliar el catálogo de las visas NAFTA. El catálogo de visas NAFTA para mexicanos profesionales sigue siendo el mismo de 1994. Estamos en pleno 2025. No se ha ampliado ese catálogo. Visas NAFTA es mexicanos profesionales, estudiantes, claro, profesionales. Porque vamos a los números. Se está creyendo en México. Me van a odiar, pero no es el mojado, que pues. Todos o sea, somos no indocumentados. es y no es cierto, Luis. La verdad ya no es esa. Ya. Es Centroamérica quien está haciendo mucho de ese perfil hoy. Y se está dejando de ver el gran poder de la diáspora mexicana. Pero cuando tú tienes un recorte del 9% en atención consular y durante los últimos 6 años has venido reduciendo eso,
Ahorita lo acabas de anunciar, el botón rojo se puso en suspenso. ¿Por qué? Porque no va a tener los recursos necesarios. Entonces, si tú no pones a mover un cabildeo de lo que representa la diáspora mexicana, que hoy ya se ve muy bien. Recordemos que en este congreso y en el anterior es la primera vez que hay más congresistas de origen mexicano o ascendencia mexicana en el Congreso de los Estados Unidos. ¿Y qué se ha hecho de cabildeo? Nada. López Obrador nos alejó del mundo. Yo creo que tiene la doctora Sheinbaum una gran oportunidad, que es, ella vivió en California, su familia está allá, ella es muy inteligente. Creo que si nosotros cambiamos esta narrativa, vamos a poder negociar tete a tete, tanto con Canadá, que la dimisión de Trudeau ayer es bastante importante, porque Pierre ha llamado, el líder conservador, a sacar a México del juego, y ahí es donde México tiene que poner la pierna dura, pero también entender que jugamos con Norteamérica y dejar de creer que tenemos que mantener a Nicaragua, Honduras, Venezuela y Cuba. Yo creo que ya estuvo bueno. $100 millones de impuestos mexicanos a estos países, yo creo que ya estuvo. Ahorita voy contigo, Juan Ignacio, pero Juan Zavala, perdón. Es la costumbre. Saludos ahí al traidor que se fue a tu estación de radio. Saludos. Pero a ver, Arturo Ávila, querías decir algo, porque te veo así como fuerte lo que dice Raúl Torres, que además eres diputado migrante, pues, o sea, tú vienes del voto. Me llama la de los atención mexicanos de allá. que Raúl, bueno, no me llama la atención, la verdad es que ya sabemos que en el PAN el conservadurismo siempre le ha apostado a raíces que no necesariamente son las mexicanas, ¿no? Yo lo veo pro-estadounidense y me parece que si Raúl pudiera en este momento le entregaría a Donald Trump a nuestro país como el estado número 52. ¿no? Entre paréntesis, hicimos si la pregunta hace un rato en WhatsApp, supuesto, ¿no? y no sabes la cantidad de gente que apoya a Trump, ¿eh? Es impresionante es eso, pero bueno. silenciosa. Pero bueno, sí hay gente que tiene, bueno, a ver, en la historia de nuestro país hubo conservadores que fueron a pedir la intervención francesa, que fue cuando vino Maximiliano por acá a hacer una intervención. Gente que pues no entiende la grandeza de este país, la grandeza de los mexicanos, la grandeza cultural que existe incluso desde antes de Cristo, ¿no? Y la grandeza que tienen los pueblos hermanos también de América Latina, ¿no? Y cómo el fenómeno de migración tiene sin duda una conexión importantísima con los países centroamericanos. Hoy migran más, y ojo, es un fenómeno humanitario, ¿eh? No migran porque quieran, migran más los compañeros de los países o compañeras de los países centroamericanos, y México ha tenido que llevar a cabo acciones dentro de esos países para evitar y para reducir el flujo migratorio, ¿no? Así es que pues me quedan muy claras las posturas. Nosotros no pensamos como ellos, nunca más subordinarnos, nunca más ser el patio trasero de los Estados Unidos, nunca más someternos a una nación. Nosotros vamos a colaborar, por supuesto, ya lo anunció la presidenta Claudia Sheinbaum, y lo haremos con mucha fuerza, lo haremos como un país soberano, lo haremos con las herramientas que tenemos para poder negociar, porque entender el fenómeno de llevar a cabo una guerra comercial arancelaria, una guerra de impuestos, o de llevar a cabo un intervencionismo en materia de seguridad nacional, tendría enormes consecuencias para la región, específicamente para Estados Unidos. Para seguir con el tema de migración, cerrarlo y entramos al tema de seguridad. Aquí hay dos posturas muy interesantes. Quiero preguntarte, Juan Zavala, ¿qué ven en Movimiento Ciudadano? Lo que nos dice Raúl Torres, a ver, hay que ver por México y que Guatemala y que Bolivia, que todos se rasquen con sus uñas, ¿no? O sea, Raúl quiere ser del Estado 52. Y bueno, pues dice aquí Arturo Ávila, pues hemos tenido esta tradición de echarle la mano a todos, de convertirnos de alguna u otra manera en líderes de América del Sur, de Centroamérica, de la América hispana, etcétera. ¿Qué ven en Movimiento Ciudadano? ¿Qué hacemos con los migrantes que nos van a mandar? Por cierto, datos interesantes de ambos, ¿no? De todos. Gran parte de los migrantes que nos van a mandar no son mexicanos. Correcto. ¿Qué Y vamos a hacer con pagar ellos? con impuestos mexicanos. Sí. Entonces, ¿cómo van a pagar los municipios? ¿Cómo van a pagar los estados? Necesitamos detectar la migración. Perdón que te haya interrumpido. Pero sí necesitamos primero detectar por qué vienes. Claro que si vienes escapando de violencia no te vamos a regresar. Pero si vienes escapando de la justicia no tendrías pues que estar en México. ¿Qué hacemos? Sí, yo digo, otra vez, yo agradezco la claridad de las dos posturas. Yo creo que el hecho de que el PAN cada vez muestre más su apoyo a un presidente que en los últimos por lo menos 100 años de Estados Unidos no se había mostrado tan anti-mexicano. O sea, que su discurso es anti... Digo, él no habla de Centroamérica y él no habla de Latinoamérica. Él habla de México, ¿no? Y que nos ha dicho criminales, que nos ha dicho violadores.
que mostremos solidaridad y entusiasmo por ese tipo de discurso y de personaje, pues a mí me parece que bueno que se vayan quedando claras las posturas. Otra vez, yo creo que pensar que vamos a ver al Trump que vimos hace 4 años es un grave error. Acaba de proponer para ser la directora de este departamento que se llama Homeland Security, que es, digamos, el Departamento de Seguridad Interna, a su perrito. a Kristi Noem, que es la... Mató a su perrito, digo, por Dios. ¿Qué clase de persona? Oye, que esa es la que va a estar a cargo de los migrantes. O sea, Oye, pero además, Homeland Security, no inventes. era la gobernadora de Dakota del Sur, Sí. pero fue esta senadora que en su momento, los demócratas tienen estas ciudades que se llaman las ciudades santuario, donde protegen al gobierno federal, cuando Trump fue presidente, de que agarren a migrantes indocumentados que están trabajando para que los deporten. Y ella, por ejemplo, proponía acciones económicas en contra de esa ciudad de santuario. Y ahora ella va a estar a cargo. La vez pasada que Trump fue presidente, tuvo a 5 distintos directores. O sea, francamente era un desmadre ese departamento, no servía para nada. Si tienes a 5 directores en 4 años, ahora sí que ni les pasaron la clave de la laptop. Sí. Y ahorita tener una persona que viene con una agenda clarísima, pues va a ser muy distinto. Otra vez va a ser un gobierno desde arriba hasta abajo, empezando otra vez por Elon Musk, que es un cuate que, digo, en lo personal no siento ningún tipo de admiración por él, pero digamos que ha construido cosas en una escala muy grande y que sabe cómo se llevan a cabo ese tipo de operaciones con mucho dinero para financiar el discurso supremacista blanco de los republicanos. O sea, pensar que este bicho que estamos viendo hoy es el de hace 4 años, pues es un grave error. Y emocionarnos por Donald Trump y apoyar, o sea, nosotros en México tener con los centroamericanos, como acaba de proponer Raúl, el mismo discurso que nosotros condenamos de ellos con nosotros, pues me parece que es lo peor de nuestra tradición internacionalista. Eso no quiere decir, y no hagamos un falso debate, decir, vamos a recibir criminales y vamos a recibir... No, pero lo que está diciendo Raúl claramente es, nosotros no recibamos centroamericanos. O sea, esa gente que está viniendo hacia acá, está viniendo por necesidad, probablemente vaya en tránsito hacia los Estados Unidos, y en todos estos temas es complejo, la solución no es fácil y esos falsos debates es muy sencillo. Creo que son salidas falsas a un problema real que va a tener México y que tenemos que atender con inteligencia y sensibilidad. Vamos con Raúl. Lo que refiere no es que no lo recibamos, lo que refiere es que hay que detectar los motivos del... Si tú no identificas quiénes son, te voy a poner un ejemplo, la gente de Venezuela llega muy altamente calificado, muchos de ellos, y no hemos podido homologar sus profesiones. Hay gente que son enfermeros o que son doctores y que hoy están manejando un taxi de aplicación. Tenemos que estar una vez ya identificando de dónde vienen. ¿Por qué? Porque hay que insertarlos en la sociedad ya, a la manera económica con el sector privado. Pero si tú detectas que vienen de bandas criminales, como se ha detectado también, tenemos en México, tenemos chechenos. ¿Por qué hay chechenos? Tenemos que identificar por qué están llegando a la frontera. O sea, también tenemos que hablar de un tema de seguridad en bloque Norteamérica. Y un dato bien importante, Trump ganó el voto latino. Yo no sé, lo que pasa es que a lo mejor al vivir en México se tiene otra lógica. Yo vivo entre Estados Unidos y México y ganaron los republicanos con el partido. Y una de las cosas, quiero decirlo muy rápido, se llama public charge. No está diciendo Trump voy a deportar a todos. Está diciendo muy claro qué perfil se va a regresar. Y cuando vamos a los números, las personas que han sido deportadas es porque tienen récords criminales, ya fue en el nivel 2 o 3, que eso significa ya un tema de delito mayor. Es cierto, y dijo que va a terminar con el programa de los Dreamers. Que con los, ojo. ¿Cómo no? No, a ver, con los Dreamers incluso dijo que le va a dar residencia a quienes estén estudiando en un community college o que estén en una universidad en los Estados Unidos. O sea, ahí está muy claro. Las reglas van a ser no public charge. Es decir, que si tú eres una verdadera carga pública, pues vas a estar hasta atrás. ¿Por qué? Porque hoy no son los mexicanos los que están estirando la mano a vivir de cupones. Perdón, yo vivo en Nueva York y tú te das cuenta que son, perdón por la expresión, pero para distintos países como Nicaragua, Honduras, Venezuela y Cuba, que son los que están viviendo de cupones. Y entonces los latinos te dicen, los mexicanos, oye, ellos regularizan papeles antes que nosotros, porque ellos sí califican al famoso TPS, que es un permiso temporal de estancia. México no califica. Eso se tendría que haber negociado. Y yo lo que sí creo es que la doctora Sheinbaum puede negociar un estatus distinto para México, de prioridad para los mexicanos que estamos allá. Arturo Ávila. El programa CBP One ha sido un programa que ha permitido regular la migración que tenemos, sobre todo de Centroamérica. El presidente Donald Trump, por ejemplo, no estaba bien informado acerca de este programa y no sabía que había habido una reducción de cerca del 75% del flujo migratorio y que gran parte de este flujo migratorio estaba ya con una cita, ¿no?
El tema es... De México te refieres, ¿no? Una cita con las Ajá. autoridades de Estados Unidos, De los- que ajá. efectivamente... Pero la reducción es de mexicanos, de o mexicanos, de todos? de mexicanos. De mexicanos, de mexicanos. Sí, sí, mexicanos casi no. En esa lógica, lo que plantea la presidenta de la República es generar centros de movilidad laboral. Es decir, ¿cómo vamos a lograr que se generen condiciones de empleo en este fenómeno que no se puede cortar ni con muros, ni con el uso de la fuerza, que debe de reconocerse como un fenómeno humanitario? Nadie migra porque quiera, ¿no? Si pudiéramos todos quedarnos en nuestro país, lo haríamos. Y en esa lógica humanista, que entiendo que es muy distinta a la lógica materialista de los conservadores, somos muy distintos en la apreciación ideológica de qué se tiene que hacer, pues nosotros pensamos que la solución es mucho más compleja, ¿no? Y en esa complejidad tenemos que efectivamente entrarle a un tema en donde logremos, por un lado, movilidad laboral para la migración, por otro lado, identificar las oportunidades que pueda haber de este fenómeno migratorio, y tercero, ¿no? Dejar muy claro, como ya lo hemos dejado muy claro, que ninguna deportación que no sea de ciudadanos mexicanos va a ser aceptada en nuestro territorio. Si es que Estados Unidos Ya hay un acuerdo ahí, o Donald Trump tendrá que buscar las formas para poder regresar a su lugar de origen, ¿no? Sí, a las claro. personas de otros países. La bronca es saber si lo hace. Digo, ya no lo hicieron una vez, ¿no? Ya fue Trump presidente una vez y nos mandaron pues, de todo. Vamos a ver qué sucede ahí. Se me está acabando el tiempo y me da mucha pena porque de verdad que está buenísima la mesa. Entonces, quiero cerrar con un comentario de cada uno a reserva de comprometerlos al aire y poder repetir esta mesa con el tema de seguridad, porque pues la cosa no es menor. Están hablando, y con eso abrías tú, Arturo, hace un momento, de convertir a los cárteles de la droga en cárteles, en organizaciones terroristas, perdón. Se habla de ataques con drones, hay quien dice inclusive de intervenciones militares. Dudo que si deciden algo así, pues los Estados Unidos pidan permiso a México. No es lo mismo México que Afganistán, evidentemente, pero pues el tema se vuelve extremadamente delicado. Juan Zavala, perdóname, ¿qué hacemos con el tema de los cárteles de la droga, con la seguridad? Mira, yo, pues como todos los demás temas, yo creo que es un tema muy sensible. Creo que aquí es donde ha tenido un cambio de discurso Donald Trump muy, muy, muy claro en el tema de nombrar a los cárteles del narcotráfico como organizaciones terroristas. Y pues la verdad es que la definición en la Ley de Seguridad Nacional pues es tan amplia que se lo va a permitir. Es una ley que te permite pues determinar que una organización nacional o internacional que cometa atentados terroristas en contra de la población, pues le impida, sobre todo es una ley que está hecha para impedirle acceso a financiamiento. Pero entonces las consecuencias de esa ley pues no solamente son pues netamente en materia de seguridad, que es obviamente la primera consecuencia, pero sobre todo en materia económica, para los bancos, la arbitrariedad que le permite al gobierno norteamericano para decir, tú colaboras con el crimen organizado, sospecho que un camión tuyo tuvo participación con el crimen organizado, bloqueo tu acceso a bancos norteamericanos. Entonces, las consecuencias de esto serían realmente muy graves, y creo que hacerlas menos otra vez y decir, bueno, es que con Trump se puede platicar, etcétera, no sé qué tanto pensar que esto se puede repetir, lo que pasó hace 4 años, sea la mejor alternativa. Yo también coincido, o sea, creo que las soluciones aquí son complejas, no es sencillo. Creo que hay obviamente toda una labor de inteligencia que se tiene que hacer para dialogar, para saber hasta dónde sí, hasta dónde no. Creo que este tema de la seguridad va a ser determinante, porque las personas que está poniendo en esos lugares y puestos claves, pues son muy distintos a los que puso en la primera administración. Y yo con lo que terminaría, Luis, nada más es nuestra postura en Movimiento Ciudadano no va a ser mezquina en esto. O sea, nosotros no vamos a ser, como mucho tiempo lo fue Morena como oposición, como ahora lo es el PRIAN, mezquino cuando se ataque a México. Cuando se ataque la soberanía nacional, cuando se ataque a las y a los mexicanos, nosotros vamos a mostrar nuestra unidad, y cuando estemos de acuerdo con las posturas del gobierno que sean defender a las y a los mexicanos y sus derechos, nosotros no vamos a ser mezquinos en mostrar nuestra unidad. Juan Zavala, de Movimiento Ciudadano, gracias. Al contrario, Gracias Luis, por estar gracias aquí. a ti, gracias. Tema de seguridad, Raúl Torres, del Partido Acción Nacional. Yo creo que ya lo dijo el secretario Omar García Harfuch, colaboración plena con las instancias de seguridad en los Estados Unidos. Eso es ya la primera señal, colaboración, cosa que no había en la administración anterior. Necesitamos regresar a la inteligencia compartida. Recuerden
recordemos que en la última administración, en el último trienio, se corrió a los agentes de la CIA, se les prohibió su entrada. Y ahora justamente en el Senado se acaba de aprobar que las Fuerzas Armadas mexicanas se puedan colaborar, ¿no? Que puedan estar prácticamente compartiendo entrenamiento con figuras extranjeras, en este caso de los Estados Unidos y de Canadá. Bueno, creo que ese es el camino, inteligencia compartida. Yo creo que el espantarse y el decir que no está bien, como lo acaba de decir mi querido Juan, de decir, no, es que ¿por qué van a bloquear las cuentas? Va a ser muy peligroso estas acciones. No, pues creo que por ahí debe de ir, porque el flujo de los dólares, muchos se blanquean y llegan a los Estados Unidos. Entonces, el hecho de que tú puedas marcar a los cárteles de la droga como grupos terroristas hace que tú, si tienes cualquier tipo de nexo o de negocio, tus cuentas quedan congeladas y te vas, incluso, aunque no vivas en los Estados Unidos, te vas ante las cortes de los Estados Unidos, que es una responsabilidad. Ahora, ojo, muchas de estas últimas detenciones, ¿quiénes lo hicieron? Fueron las organizaciones de inteligencia, principalmente de la DEA y de la CIA, que estaban encargadas de ver esto. Entonces, tenemos que haber un tema de colaboración. Creo que ya la doctora Sheinbaum lo entendió. Y no es que vaya en contra de la soberanía nacional, pero créeme que la gente que hoy está sufriendo por libertad en Michoacán, en Tamaulipas, en Guerrero, que ya la Guardia Nacional quedó corta, que sus policías municipales y estatales tampoco lo están haciendo, pues claro que esperan que a lo mejor un trabajo de inteligencia internacional pues les pueda ayudar, y no está mal. Yo creo que ahí el secretario Omar García Harfuch lo está haciendo bien, y mira que soy de oposición, pero cuando sea colaboración en inteligencia, estamos adentro y debe de haber mano dura, porque de lo contrario vamos a ser un país que apoya el terrorismo, y creo que por ahí no debe de ser. Gracias, Raúl Torres, es del Partido Acción Nacional. Y cerramos, Arturo Ávila, de Morena, de la 4T. El Comando Norte de Estados Unidos lleva colaborando ya desde hace mucho tiempo en términos de entrenamiento y capacitación. Es a lo que se refiere el diputado del PAN, que normalmente tiene que aprobar el Senado de la República el ingreso para estos esquemas de colaboración. No es algo de este sexenio, ¿no? Además, hay una formación tradicional desde hace muchos años que tiene el Pentágono, sobre todo con el Ejército Mexicano y con la Marina Armada de México. El trabajo de inteligencia existe, hay colaboración. El tema no es la colaboración de la inteligencia que ha existido, el tema es cuáles son los intereses de cada uno de los países, porque no es el mismo interés el de México, que tiene un problema de generación de violencia, de generadores de violencia, que el de Estados Unidos, que tiene, por ejemplo, un problema con el fentanilo muy importante. Reconociendo el problema de ambos países, se puede atender una problemática de forma integral, pero con una lógica que no sea una lógica hipócrita, Luis. Porque el problema es que mientras Estados Unidos no reconozca que su problema es un problema de consumo, hoy hay cerca de 50 millones de norteamericanos que tienen ya trastornos mentales por haber consumido sustancias narcóticas. Y eso me parece un tema relevante que hay que mencionar. Incluso cuando más se restringió el acceso fronterizo después de los atentados del 2001, del 11 de septiembre, ¿no? Sufrieron una crisis súper importante de salud los norteamericanos porque tienen un problema de salud. Entonces tiene que haber un reconocimiento primero de decir, oye, tengo un problema de salud que amerita atenderse. Mientras exista ese problema de salud y no se atienda como tal, el problema geopolítico de nuestro país, el problema de tener una de las fronteras o una frontera muy grande con Estados Unidos va a generar trasiego. Y lamentablemente la política exterior de Estados Unidos, no solamente con México, es que sus guerras no las hace en su país, las hace en otros países. Y entonces los muertos los ponemos los mexicanos. Y eso es algo bastante injusto. Entonces, cuando él dice, es que corrieron a los de la CIA, corrieron a los de la DEA, pues por supuesto que sí, porque perseguimos distintos intereses. Mientras ellos pretenden quitar cabezas, que debajo de ellas vienen quizás 5 sicarios que van a seguir transitando la misma droga porque el problema de consumo no se acaba, ¿no? Pues entonces que los mexicanos pongamos a los muertos. Hay que entrarle de forma integral, de forma inteligente y entendiendo qué interés es el interés tutelado que se va a proteger en cada una de las naciones. Hagamos otra mesita sobre seguridad en particular. Creo que ahí hay gran debate y les aprecio muchísimo. Gracias, Juan Zavala, de Ciudadanos, Raúl Torres, de El PAN, y gracias también, Arturo Ávila, de la 4T de Morena. Gracias. Les recuerdo, 5640-05-1025, como nos gusta ver el mundo arder. Yo le pregunté muy temprano si está de acuerdo o no está de acuerdo con esta propuesta de Trump de anexarse a Estados Unidos. ¿Qué nos dice al respecto? Y ha habido comentarios muy interesantes. Después de la pausa, comento. Primero en firmarte. Tú sí quisieras ser gringo así. Bueno, Yo ya soy ciudadano americano, pero también soy ciudadano mexicano, y amo los dos países. Y entiendo completamente lo que significa ser mexicano viviendo en los Estados Unidos. ¿Qué es lo que luego le falta mucho entender al gobierno mexicano? ¿Qué queremos los mexicanos en los Estados Unidos?
Tú, obviamente no, Arturo. Lo que no, yo soy orgullosamente mexicano. Oye, pero ¿no? está Y de raro mis que raíces. insista tanto Donald Trump en eso, ¿no? O sea, me parece una broma, pero cada vez entre broma y Pues broma, tiene la verdad, se asoma. una lógica parece de la época de la Segunda Guerra Mundial, Sí, ¿no? sí, Nuevamente, no hay que lo de volver a tomar territorio. Vamos a conquistar Polonia y ahora Polonia se llama Ontario, ¿no? O sea, está en el discurso, pero sí tiene una lógica de conquista. Veíamos una encuesta en Canadá, 35% más o menos de los encuestados en Canadá estarían de acuerdo. ¿En anexarse? Sí. ¿Cómo ves, Juan? No, acá nunca. Orgullosamente mexicano, digo. Mucha admiración a muchas cosas en Estados Unidos, pero jamás.